¿Por qué existe la H en español si no sirve para nada? Yo creo que la escritura podría definirse como la representación gráfica de una lengua. Se pueden representar conceptos como los logogramas, sílabas como el hiragana o katakana del japonés, o sonidos como el alfabeto latino. Bueno, más concretamente fonemas. Es decir, que la A representa el fonema A, B representa el fonema B. Algunos alfabetos se ajustan más que otros a la lengua hablada. Es lo que ya comentamos en otro vídeo, que se definía como alfabeto fonético o alfabeto etimológico. El fonético se acerca más a cómo hablamos y el etimológico menos. Bueno, si seguimos viendo todas las letras del alfabeto, de repente llegamos a una que ¡boom!, no parece representar nada. Nuestra querida H. Pero ¿y si te digo que puede representar mucho más de lo que tú crees? Pues te estaría mintiendo porque no representa nada de nada. Bueno, al menos en el estándar. En algunas variedades regionales sí, como por ejemplo en Andalucía, que se aspira. Entonces, ¿por qué existe la H? ¿De dónde viene? ¿Siempre ha sido muda? Hola, buenas tardes. Parece que nuestro alfabeto latino viene, atentos, de los jeroglíficos egipcios. Es una teoría entre muchas, pero a mí es la que más me convence. ¿La H viene de aquí entonces? Pues parece que sí. Es posible que su evolución desde aquella escritura sea esta. Es decir, empieza en egipcio, en escritura jeroglífica, porque el egipcio antiguo tenía 3 escrituras: jeroglífica, demótica e hierática. Si queréis un vídeo sobre esto, comentad. De ahí pasó a la escritura que había en el Sinaí, que se ha llamado protosinaítico. De ahí pasó al fenicio, que recordad que fue el alfabeto que más influencia ha tenido en otros sistemas de escritura. Bueno, más que alfabeto, abyad, porque solamente representa las consonantes. Luego pasó al griego, donde representó y representa la letra eta, que era una E larga en periodo clásico y ahora es una I como la nuestra. Y atentos ahora, todos sabemos que los romanos tomaron su escritura de los griegos, ¿no? Pues no, fue de los etruscos, pero los etruscos sí que la tomaron de los griegos. Y en la escritura etrusca ya simplemente tenemos que quitarle el palito de arriba y de abajo y tenemos nuestra H. Espera, esto no me ha quedado claro porque realmente desde el fenicio solo hay que hacer eso para tener nuestra H. Eso es verdad, pero es que los romanos no la cogieron de los fenicios, la cogieron de los etruscos. Así que los palillos hay que quitárselos a la etrusca y no a la fenicia. Listilla. ¿Pero cómo sonaba? El sonido que representaban casi todas esas letras podía ser una aspiración o una velar. Es decir, algo más o menos como nuestra J, pronunciada más fuerte o más débil. Pero en griego era una E larga, ¿cómo ha pasado de ahí a una aspiración? En griego arcaico, esta letra se pronunciaba como pero el griego fue perdiendo la aspiración poco a poco. Hubo dialectos en los que esa aspiración se perdió antes, así que en esos dialectos se empezó a usar esa letra para representar una E larga. Y ya en griego clásico se puede decir que su uso estaba estandarizado. En algunas islas griegas se usaba para los dos sonidos indistintamente. Incluso en algunos lugares se inventó un nuevo símbolo para esa aspiración. Y aunque no ha sobrevivido, sí que se mantuvo en griego clásico y medieval. Si habéis estudiado algo de griego en el instituto, os sonarán los espíritus. Y no son estos, son estos. O sea, una marca en la vocal inicial de una palabra que empieza por vocal. Y esta marca te dice si la palabra tiene aspiración o no. En resumen, que al principio representaba una aspiración. Y en los dialectos en los que se perdió primero pasó a ser una E larga y así se fue extendiendo. ¿Y en latín se pronunciaba la H o ya era muda? Para los romanos esta letra también tenía sonido. Era una aspiración como tenemos hoy, por ejemplo, en inglés o en algunas zonas de Andalucía en español. Pero la aspiración era un sonido más del latín arcaico. En época clásica ya estaba un poco en desuso. Parece ser que solo lo usaban los que querían ser muy finos. Incluso tenemos escritos en los que se ve cómo se criticaba a los que lo pronunciaban así por ser muy pedantes. Estamos hablando del siglo I a.C. más o menos. ¿Y por qué siguieron escribiéndola luego si ya no la pronunciaban? ¿Y por qué es tan diferente el uso de la H en italiano y en español? O sea, en italiano prácticamente no hay H's, ¿por qué? A ver, te estás adelantando muchísimo. Y todavía no hemos visto ni siquiera de dónde vienen todas las H's que tenemos en español. ¿Por qué no? No todas vienen del latín. ¿Recordáis que yo tengo un C2 en italiano, no? Bueno, pues cuando estaba empezando, recuerdo que me ardían los ojos cuando leía palabras como honesta o héroe sin H. Y me di cuenta de que en italiano casi no usan la H. Casi, no siempre, que a veces sí la usan. Pero yo no entendía el criterio, la verdad. Todo eso tiene una explicación que os voy a contar en este vídeo, obviamente. Pero la verdad es que os gustará muchísimo más si sabéis italiano. Y bueno, si sabéis francés o cualquier otra lengua romance más, ya... Así que hay que empezar por ahí. Lo que vamos a hacer ahora mismo es ir a la descripción de este vídeo. Hacer clic en un link muy importante que hay del patrocinador de hoy.
Busuu. Y vamos a aprender una lengua. A ver, a mí me gustaría que fuera una lengua romance, porque así vais a ver cómo funciona la H en esa lengua, pero hay muchas más. Yo la he usado como complemento para aprender italiano y me ha servido para ver cómo se escriben muchísimas palabras que en italiano suenan igual que en español, pero que se escriben sin H, como honesta y héroe. Quizás ya conocéis Busuu, pero ahora han actualizado la app y tiene muchas cosas nuevas. Lo más importante es que ahora es totalmente gratis. A ver, puedes pagar y así no ves anuncios, pero tienes lo mismo sin pagar, solo tienes que ver un anuncio después de cada lección. Han cambiado toda la interfaz y ahora es muchísimo más bonita. Tiene nuevos ejercicios con vídeos de gente real. Ciao, come va? Y lo que a mí más me gusta, bueno, a ver, lo que más me gusta es que sea gratis, pero esto también está muy bien. Tiene rachas. Voy a hacer una referencia muy friki. Para los que no sepáis lo que es una racha, es como en el Call of Duty, cuando tenías más de 3 bajas seguidas, luego te iban dando cosas. Pues aquí igual. Y claro, si llevas 5 días seguidos practicando, ¿cómo vas a parar? Así con las rachas me hice yo vegetariana. Llevaba ya un año sin comer ni carne ni pescado, y si comía pescado, se me iba a resetear la racha. Bueno, pues eso, que lo probéis. Es un complemento genial para aprender una lengua. Tiene hasta 14 lenguas totalmente gratis y no os quita nada de tiempo al día. Y ahora volvemos a lo que me decías. Estamos en el siglo I a.C. La H ya casi no se pronunciaba en latín. Entonces, ¿por qué seguían escribiéndola? Pues porque ya sabemos que a la gente no le gusta que le toquen sus cositas de toda la vida, ¿no? Se pone muy irascible, así que la dejaron donde estaba. Pero pasa lo mismo con la nuestra o con la U que tenemos en qué o en guerra. Y no pasa nada. Pero vamos a irnos al final del Imperio Romano. Aquí la H ya no se pronunciaba. Igual que el latín fue diferenciándose en las diferentes regiones, la H también. Vámonos a una de esas regiones, la península ibérica. Aquí, además de otras lenguas, tenemos la que más nos interesa en este canal, el castellano. Al principio, la H tampoco se pronunciaba. De hecho, tenemos muchos ejemplos de palabras que en latín sí tenían H y en castellano no siempre la llevaban. Y uno de esos ejemplos es... Pues, por ejemplo, ovo, que significaba hubo. Porque ¿para qué escribirla, no? Pero eso no significa que se eliminara. Las personas más cultas seguían poniéndola donde había estado en latín, pero se empezó a usar en un lugar nuevo. Aquí tenemos el primer uso que surgió en español para la H. En la Edad Media no se diferenciaba entre V y U. Eran dos formas de escribir la misma letra, como ahora cuando escribimos la A a ordenador y la A escrita a mano normalmente. Sin embargo, esa grafía se podía pronunciar de dos formas diferentes según cómo apareciera en la palabra. Las pronunciaciones eran la que sonaba como una B aproximante y la que sonaba como una vocal U. ¿Cómo es la B aproximante? Vale, no es la que pronunciamos cuando decimos barco o vino, pero sí la que pronunciamos cuando ponemos un artículo delante. El barco, el vino. Pero no penséis que era muy difícil saber cuándo iba una y cuándo iba la otra. Por ejemplo, si vemos esto, obviamente diremos uno. Si vemos esto, diremos vuestro. Y si vemos esto, diremos alba. Fácil, ¿no? Pues parece que había una situación en la que no lo era tanto. Las palabras que empezaban por el diptongo hue. Para que la gente no se confundiera y dijera huevo en lugar de bebo, le pusieron una H al principio. Y por eso mismo en español actual tenemos muchas Hs iniciales que en otras lenguas romances no tienen. Pero bueno, estamos en plena Edad Media y ya tenemos dos Hs diferentes en castellano. Bueno, al menos de diferente origen. La que ya existía en latín y la que se introdujo para diferenciar la pronunciación de la grafía UV. Y sí, ahora vamos a hablar de la que todos estáis deseando. La que viene de la famosa F inicial latina. Hay muchas palabras que empezaban en latín con F. La pronunciación de esa F se convirtió en castellano medieval primero en una aspiración y después se acabó perdiendo. Pero no en todas las zonas, como hemos dicho antes. En Andalucía, por ejemplo, se sigue manteniendo esa aspiración. Entre otros sitios, que yo hablo de Andalucía porque a mí me pilla más cerca. Y lo más probable es que se empezara a aspirar antes de lo que se ha pensado tradicionalmente. ¿Por qué? Pues porque lo más lógico es que se empezara a aspirar antes de que se cambiara la F por una H. ¿Por qué? Pues porque los cambios en la escritura se resisten más que en la lengua oral, ya está. La gente que escribía una F se empezó a dar cuenta de que lo que decía no era una F, así que la cambiaron por una H. Puede decirse que es probable que existiera en el siglo XIV. En el siglo XV fue expandiéndose y en el XVI debió empezar a perderse y ya se perdió en algunas zonas. ¿Y qué pasa con la H de la CH? ¿De dónde viene eso? Porque creo que del latín no. Es otro uso exclusivo del español, ¿no? Pues no es exclusivo, ahora te lo cuento. Vamos a recapitular. En el español actual tenemos 4 orígenes diferentes de la H. La original del latín, la que diferenciaba diptongos iniciales, la del dígrafo CH y la que viene de una F inicial. Por eso no siempre que veáis una H a principio de palabra penséis que ahí había una F, porque podéis estar equivocados. Por ejemplo, oste, hueste. La etimológica, como estaba en latín, está en español. Ovu, huevo.
la del diptongo para no confundir la pronunciación de esa U. Fabulare, hablar, la que viene de una F inicial. ¿Y qué pasa con las demás lenguas romances? En italiano, por ejemplo, han desaparecido casi todas, pero no todas. Bueno, vamos paso a paso. Algunos piensan por ahí que el español es la lengua romance que pierde esa F inicial y no es así. Para empezar, el español no la pierde siempre. Fuerte, frente, fácil, flor. Y la pérdida es un fenómeno conocido en casi todas las demás lenguas. Aunque sí es verdad que en español esta característica está muy generalizada. Pero cuidado, porque hay otra lengua en la que lo está todavía más: el occitano. Esta lengua se desarrolló en el sur de Francia y se la llamaba provenzal. Pero yo he leído cosas sobre el provenzal y no soy tan vieja. ¿Qué vas a haber leído tú, fantasma? A ver, actualmente se usa el término provenzal para referirnos a la variedad del occitano que se habla en la región de Provenza. Bueno, estabas hablando de que esta lengua había perdido más Fs que el español. Exacto. Una de las variedades del occitano, otra, es el gascón, que se habla en la parte más suroccidental de Francia, la que geográficamente linda con el mar Cantábrico, que por cierto es oficial en España, en el Valle de Arán. La pérdida de F es aún mayor, pero aquí muchos de vosotros habéis escuchado que la F castellana pasó a una H por influencia del euskera. Pues eso es precisamente porque el castellano y el gascón están geográficamente en contacto con el euskera, y son las que más Fs iniciales han perdido. Entonces, a ver, hay varios problemas para defender esta teoría. Primero, el euskera o vasco se hablaba antes en una zona mucho más amplia que ahora. Entonces, ¿por qué no afectó al aragonés, pero sí al castellano y al gascón? Precisamente en Navarra, donde surgió el navarro-aragonés, actualmente ya solo aragonés, porque solo se habla en Aragón, era uno de los sitios donde más hablantes de euskera había, y la F inicial latina se mantuvo. Además, ¿por qué se pierden Fs iniciales en otras zonas que no tenían contacto con el euskera? a ver, pero también es verdad que el mismo fenómeno puede aparecer en varios lugares por motivos diferentes, ¿no? Sí, es verdad. Pero es que además, ¿por qué los hablantes de euskera no podían pronunciar la F inicial de farina, pero sí la de fuerte? Se dice también que el euskera que convivió con el latín no conocía el sonido F. Y eso es cierto, al menos en parte. Porque algunas investigaciones han dejado entrever que sí existiría ese sonido, al menos en algunas zonas concretas que tendrían algunas variedades peculiares, o como alófono. Un alófono es una forma particular de pronunciar un fonema, dependiendo de la región, Mosca, mosca, o de la situación en la cadena hablada. casa, desde. Los hablantes de vasco estuvieron, vivieron y fueron una cantidad importante en la conformación del condado de Castilla. ¿Por qué? Pues porque Castilla era una tierra repoblada con gentes de diferentes sitios. Los alaveses, o sea, las personas de una región del actual País Vasco, fueron importantes en esta repoblación, pero eso no implica que hubieran tenido que dejar una impronta fonética. Por otro lado, en el sur de Italia hay varias zonas en las que se observa este mismo fenómeno. Y bueno, no solo en Italia, también en rumano o incluso en francés. De foris, dehors. Fuera. Fijaos que precisamente en este caso el francés ha perdido esa F y en español se mantiene. Por cierto, también en español se ha perdido alguna F que no está a inicio de palabra. La palabra dehesa, o sea, un trozo de tierra normalmente rodeado por árboles que se suele destinar al ganado, viene de chan chan chan, defensa. ¿Y qué pasa con la CH? Vale, vamos a dar un repaso rápido a otras lenguas y a sistemas, grupos dialectales o como queráis llamarlo. En gallego-portugués mantienen las H's del latín, pero además las usan para otras cosas que el español desconoce. Y bueno, para otras en las que coincide. Pero las dos zonas tienen la grafía CH. En gallego representa el mismo sonido que en español y en portugués se usa para representar el sonido sh. Además, en portugués la usan para representar esos sonidos palatales que en latín no existían y que son dos grafías muy reconocibles de esta lengua. NH, que es nuestra ñ, y LH, que es nuestra L sin yeísmo, o sea, la de lluvia. En gallego, además de CH, tienen NH, que es como la N del sufijo ing en inglés, es decir, velar, que se pronuncia atrás en la cavidad bucal. Yo creo que es como en español, que algunas personas pueden decir con él o con él. Con él. ¿Alguno de vosotros lo pronuncia así o solo soy yo? En portugués tenemos chuva, en gallego choiva, en gallego unha, en portugués una. En catalán mantienen la H del latín, pero curiosamente no la usan en dígrafos. ¿Puedes poner algún ejemplo de cómo ponen ellos la ch? O sea, alguna palabra que en castellano tenga CH, ¿cómo es en catalán? Pues por ejemplo la palabra coche, que en español sí tiene el dígrafo CH, pero en catalán es con TX. En francés la usan con el dígrafo CH, que suena como la portuguesa. La lengua francesa tiene una particularidad y es que tienen dos tipos de H. Y aunque las dos sean mudas, afectan de forma diferente a la pronunciación. Del francés tenemos una cosa muy famosa, aunque realmente no sé por qué, porque pasa en todos los idiomas. La liaison. Es decir, que un sonido a final de palabra cambia si la palabra siguiente empieza por vocal. Pasa especialmente con el plural. Por ejemplo, la palabra amigo, amigos
se pronuncia exactamente igual en francés, ami. Pero si le ponemos un adjetivo después que empiece por vocal, ya no. Ami extraordinaire, y en plural sería amis extraordinaires. Ahí sí se pronuncia la S final. ¿Y qué tiene que ver esto con la H? Pues que el francés tiene una H que impide la liaison y otra que no. ¿Por qué? Pues porque una H era antiguamente aspirada y ha dejado un rastro en la pronunciación actual. ¿Y por qué existía esta H aspirada? Por los préstamos, sobre todo por préstamos germánicos, pero también hay de origen griego y de otras lenguas. En francés también podemos ver dígrafos con TH, PH. ¿Y esto por qué? Porque era la forma que tenían los romanos de escribir palabras de origen griego. Palabras que tenían sonidos que los romanos no tenían. La PH era una especie de F y la TH era como nuestra zacecizozu. Y los romanos también usaban la CH para representar el sonido griego que era como nuestra jajeji. Pero ¿qué pasa en italiano y en rumano? Porque aquí la cosa cambia. Estas dos lenguas tienen cosas comunes. En las dos se pronuncia esto igual, ye, gi. Así que para escribir nuestro ge, gi, ponen una H. ¿Y por qué ellos escriben una H y nosotros una U? Pues siento decirte algo que te va a desilusionar, porque sí. La ortografía es así. Se reúnen un grupo de señores, porque generalmente han sido, y siguen siendo, ¿qué coño? Señores. Y toman decisiones en base a la fonética, a la etimología, o a cómo se sientan ese día dependiendo de su signo del zodiaco. En fin, que pasa lo mismo con la C. Kakoku, genial, pero esto se pronuncia che-chi. Para pronunciar que, ki, meten una H. La H en rumano, de hecho, sí que se pronuncia. Es como una aspiración, como en inglés, o como la J en la mayoría de Andalucía. Además, las dos lenguas han perdido la H etimológica del latín. Lo podemos ver con las palabras homine o armonía. Oye, pero ¿por qué entonces en italiano el verbo avere sí tiene H? Pues esa es la única excepción. Conserva la H latina en 4 formas del verbo avere, y en rumano este verbo nunca lleva H. Pero todavía no os he explicado por qué en español tenemos CH, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo surge? A ver, es que simplemente como esta letra no suena, es muy práctica para usarla en combinación con otras. Piensa también que no es novedad porque también se usaba en textos latinos. Allí había una combinación de letras que no se usaban, y ellos tenían sonidos que no existían en latín y tenían que representar. Pues se juntan el hambre y las ganas de comer. La ecuación perfecta. Pero bueno, según la PESA, su origen es francés y se introdujo en la península en el siglo XI. Y venga, ahora a dormir o a ver otro vídeo. Este de aquí es buenísimo, ya verás. Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar, gracias a un rey. ¡Que no!